Y en este estudio que vamos a hacer del past simple, en esta unidad 7, vamos a la primera parada o comenzamos por el pasado simple del verbo to be, past simple of verb to be. Cuando empezamos el curso, que parece una eternidad pero que no hace tanto, lo primero que estudiábamos era precisamente el verbo to be, ¿no? Lo de I am, you are, he, she, it is, y todo eso, ¿no? Es decir, estudiábamos en ese momento el verbo to be en presente. Yo soy, tú eres, él es, etcétera, etcétera. Ahora vamos a volver al estudio de ese verb to be, pero para ver cómo se utiliza, qué formas tenemos que estudiar para hablar del verbo to be, utilizarlo, mejor dicho, en el pasado. Por eso hablamos del past simple, el pasado simple, del verbo to be. Si acordáis en el presente, cuando lo estudiamos y luego cuando lo hemos ido repasando, yo siempre os decía, a ver, hay que tener en cuenta para la clave del estudio del presente del verbo to be, ¿cuál es? Pues a ver, ¿cuáles son las palabras, las formas verbales que se utilizan, que son am, is o are, y cuáles son las personas gramaticales con las que esas palabras van? Es decir, I am, you are, he, she, it, is. Esa era la clave, saber la forma del presente del verbo to be y con qué personas gramaticales va. Pues el mismo principio vamos a aplicar al estudio del pasado simple del verbo to be. Vamos a estudiar cuáles son, qué formas verbales, qué palabras utilizamos para el pasado simple del verbo to be y con qué personas gramaticales va. En este caso la cosa se facilita un poco, ¿por qué? Porque solo tenemos dos palabras, dos formas verbales, que son las que ya estáis viendo ahí en el esquema. Was y were. Si solo tenemos dos formas verbales, eso quiere decir que las personas gramaticales, las de singular y plural, se deberán distribuir, se distribuirán con estas dos formas. De manera que was irá con I, he, she and it, y were con you, we y they. En afirmativa, en negativa y en interrogativa. ¿Vale? Fundamental entonces esto que estoy diciendo con lo que estamos empezando el estudio del past simple del to be. Hay dos palabras, dos formas verbales que corresponden al pasado simple de ese verbo, que son was y were. Was se utiliza con I, he, she o it, y were con you, we o they. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces ahora pues, cómo se lleva a cabo, cómo se forma la afirmativa del to be en pasado, la negativa del to be en pasado y la pregunta o interrogación del verbo to be en pasado. Bueno, la afirmativa es la que yo estoy proyectando, ¿no? Pues es simplemente el sujeto, was, y el resto de información, o el sujeto, were, y el resto de información. She was a very good student. Ella era o ella fue una buena estudiante. I was at home last night. Estuve en casa anoche. O bien, my brothers were bus drivers. Mis hermanos fueron conductores de autobús o eran conductores de autobús. Ya sabéis que el verbo to be, al traducirse por ser estar, hay esa variedad. We were with Judy yesterday evening. Estuvimos o estábamos con Judy ayer por la tarde. ¿Vale? Was o were en afirmativa. En negativa, pues podéis imaginar que es lo mismo, lógicamente con la variación de que esa forma de was o were van a utilizarse en la forma negativa. Como siempre, digo como siempre porque es lo más habitual, cuando yo utilizo un verbo negativo, lo más habitual es que esa negación se utilice, mejor dicho, la forma negativa corta. Pero no obstante, si digamos a la hora de repasarlo, de estudiarlo, pues yo me lío un poco, siempre puedo ponerlo, no hay problema en el que los ejercicios, en el examen, lo utilicemos, pongamos la forma completa. ¿Vale? Entonces yo tendría I, he, she, it, wasn't, en la forma corta más habitual, o was not. Y luego el resto de complementos. Y es exactamente igual. He wasn't a teacher of English at my school. Él no fue o no era un profesor de inglés en mi escuela. O I was not at work at 10 this morning. No estábamos en el trabajo a las 10 esta mañana. Wasn't o was not. Y en el caso de were, pues you, we o they, más weren't o were not. Y el resto de información. The children weren't in that concert last Sunday. Los chicos no estaban o no estuvieron en ese concierto, el fin de semana pasado, el domingo pasado, perdón.
O bien, we were not at home yesterday evening. No estábamos o no estuvimos en casa ayer por la tarde. Weren't o were not. Exactamente igual. ¿Vale? Insisto, las formas cortas son las habituales, las más comunes. Pero was not o were not son totalmente gramaticales. Y por último, la question, la pregunta. Recordad que siempre que hemos estudiado, cuando hemos estudiado en tiempo verbal y hemos estudiado la forma interrogativa, siempre os pido que prestéis atención. Porque sabéis que se produce este cambio en el orden de las palabras respecto del orden que tenemos en la oración afirmativa y negativa. Sabéis que en la negación y la afirmación es sujeto, el verbo y el complemento. Pero que cuando llegamos a la pregunta, eso cambia. Entonces, tened siempre eso en cuenta. Es decir, que a la hora de estudiar las interrogativas, a la hora de hacer un ejercicio con oraciones interrogativas, momento, no os precipitéis y pensad, recordad que se produce ese cambio de orden. Bueno, en el caso del past simple del verbo to be, ¿cómo se harían las preguntas? Pues si se utiliza una WH word, what, where, who, que iría al principio, was, el sujeto correspondiente y el resto de información. Was he a good teacher of English? Aquí es was, el sujeto y el resto de información. Este was he a good teacher es una pregunta de las que llamamos yes or no, es decir, una pregunta de sí o no. Siempre lo hemos visto desde el principio del curso cuando empezamos a estudiar formas verbales. Cuando yo tengo una pregunta de sí o no, la respuesta es una short answer, una respuesta corta. ¿Cómo serían las respuestas cortas para una pregunta con was? Muy fácil. No o yes, el pronombre correspondiente, y was o wasn't. Was he a good teacher of English? Yes, he was, o no, he wasn't. Así, tal cual. O yo podría decir yes, I was, no, I wasn't, o yes, she was, no, she wasn't, el que corresponde en cada caso. Para un ejemplo con partícula interrogativa, where was Susan last weekend? ¿Dónde estuvo Susan el pasado fin de semana? Al ser una pregunta con partícula, recordad, ya necesito una frase completa. She was in Seville. Estuvo en Sevilla. El mismo orden para where, pero lógicamente con una forma diferente, ¿no? Partícula interrogativa si la hay, where, el sujeto y el resto de información. Were the children in the swimming pool? Oye, los niños estuvieron en la piscina. ¿Cómo son las respuestas cortas con where? Pues yes o no, una coma, el pronombre correspondiente, la persona gramatical correspondiente, y where o weren't. En este caso, were the children in the swimming pool? Yes, they were, o no, they weren't. Y por tener un ejemplo con partícula interrogativa, what time were you at home yesterday evening? ¿Y a qué hora estabas en casa ayer por la tarde? We were at home, o estabais. We were at home at 8. Estuvimos en casa a las 8. ¿Ok? Por lo tanto, afirmativa, negativa, pregunta. La clave está en lo que decía al principio, en saber que tenemos dos formas, was y were, que was va con I, he, she, it, y que were va con you, we y they. Esta es la clave del pasado simple del verbo to be. Questions, preguntas. Bueno, como siempre tenéis ejercicios ahí para enlaces en el apartado este, luego fuera también. Si vais al Extra Practice, también tenéis ahí Grammar, Past Simple, tenéis más ejercicios, o sea, que no falte, que no se diga por ejercicio. Y ahora vamos nosotros también a trabajar con ejercicios aquí para practicar un poco todo esto del Past Simple, en este caso del verbo to be. Como recomendación, la semana que viene, bueno, creo que trataremos el Past Simple. Si podéis echarle un vistazo al apartado ese que dice Past Simple, Regular and Irregular Verbs. Es decir, si antes de que lo estudiemos aquí en clase ya le podéis echar un vistazo y demás, está bien, porque os va a ayudar a comprenderlo mucho más. Bueno, a ver si me acuerdo de la unidad, porque aquí había más unidades. Aquí está, vale. Bueno. Vamos a empezar con este ejercicio de aquí, que bueno, como otros lo vamos a tener que ver en dos partes, porque
Fijaos, dice write, de hecho creo que es lo único que nos va a dar tiempo a hacer, write sentences or questions with was and where. Bueno, a mí me da toda la frase, sujeto, el resto de complementos, y yo tengo que completarlo con la forma correcta de was o where, según me indique, afirmación, negación o pregunta. ¿Vale? Insisto, el ejercicio me da todo, me da el sujeto, me da el resto de complementos. Entonces yo solamente tengo que completar la frase con was o where en afirmativa, en negativa o en interrogativa, dependiendo del signo que me ponga. Por ejemplo, en el primero me pone que el sujeto es we y que tengo que utilizar la negación. Por lo tanto, yo diría we weren't at home last night. ¿Vale? Pues así con los demás. Forma correcta was o where en la forma, digo, en negación, en afirmación o en pregunta. Pues venga, vamos a ver. ¿Vale? Proyecto los... Bueno, ok, empezamos con el de you, ¿vale? Y... 1, 2, 3, ok. Y ahora, según lo vaya haciendo, vamos bajando.
El 10 es el último, ¿vale? Ya, profe. Uy. Me ha dado un susto, Carolyn. Give me a start. Ok, great. Estaba aquí con el ambiente primaveral de los pájaros y demás y tal. Claro. Profe, Dime. una pregunta. Profe, en Sí. España, bueno, mejor cuando terminamos el ejercicio para que no quite tiempo. Ok. Vale, si os parece lo vemos ya, ¿vale? Pues creo que esto es de los que dan... Bueno, no sé si da la respuesta completa o... Ajá. No vamos a verlo uno por uno, sino que es de este ejercicio en el que la solución es... la dan completa, la dan todas las frases, ¿vale? Fijaos. We were at school yesterday. Perdón. Es una pregunta. Were you at school yesterday? James wasn't very well yesterday. We were on the plane at 4. Were they in class yesterday? You weren't very hungry this morning. I was in a meeting until 7 last night. Was your sister in London last week? It was a terrible film. I wasn't at home last weekend. Y por último, Sarah and Emma were tired this morning. Si en las negativas habéis puesto was not o were not, recordad que también está bien, pero por defecto la negación siempre suele salir en forma corta. ¿Ok? Yes. Bueno, pues una cosita. Hay otro ejercicio que no nos da tiempo a hacerlo, pero lo que vamos a hacer es, os lo muestro, lo proyecto y a continuación os muestro también el solucionario y así si queréis hacerlo en casa, pues miráis la grabación, vais a la parte final de la grabación y lo podéis hacer, ¿vale? Es un ejercicio, dice complete the conversations with was, wasn't, were o weren't. Son 4 diálogos, aquí están los 2 primeros y aquí, perdón, son 2 diálogos. Este es el primero, ¿ok? Y este es el segundo. Bueno, y el solucionario, pues si lo hacéis y demás, pues estaría aquí, ¿vale? De los primeros y del otro, ¿vale? Así que si queréis, sin problema, podéis hacer ese. ¿Ok? Bueno, corto la grabación.